en el bloque anterior hablabas de Bocchini, Claro. mucho Bocchini, que fuiste de la gloriosa época del... Y a mí me tocó los últimos años. Yo me acuerdo cuando Independiente fue campeón del mundo en el 84, tengo ese recuerdo, me acuerdo de escuchar el partido por la radio con mi padre. Y además yo vivía en Buenos Aires, en la época en la que vivimos en Buenos Aires, porque mi padre es de Buenos Aires, mi familia materna es de acá de Misiones, que vivíamos a la vuelta del hotel en el que concentraba Independiente. Entonces yo tuve la oportunidad de tratarlo mucho a los jugadores, a Bocchini, bueno, a todas las Justi, Clausen, toda la generación esa dorada que tuvo Independiente. Y bueno, eso me marcó mucho. Además, después en el 86 fue el Mundial con Maradona, yo era un chico de 10 años, entonces el fútbol en esa época me marcó mucho y después me marcó también para buscar mi profesión, porque yo empecé como periodista deportivo, relatando partidos de fútbol, estudié periodismo deportivo, soy técnico superior en periodismo deportivo, y bueno, el deporte siempre me ha apasionado, me sigue apasionando, quizás no tanto el fútbol ahora por estas cuestiones de, bueno, los negocios que han transformado Sí. a ese deporte, pero sí el deporte me apasiona. Pero sos futbolero como yo, de afuera de la cancha, o de los que entran a veces con los botines puestos. No, yo jugaba, cuando era chico jugaba mucho, pero sí, no. Del control remoto. Rápidamente me di cuenta que lo mío no iba a poder ser nunca dentro del campo de juego, entonces empecé a buscar alternativas afuera. ¿Cómo ves a los chicos de hoy en día con respecto al conocimiento de nuestra historia, esto que te tiene tan abocado en los últimos años de contar a través de los libros nuestra historia? Yo creo que estamos en una etapa muy interesante para lo que es la historia misionera, la reivindicación de la historia misionera. Creo que eso se ve reflejado en muchas escuelas, se ve reflejado en los chicos. Tengo la suerte de dar muchas charlas en las escuelas sobre Andresito, sobre distintos temas del pasado, me invitan bastante. Y hay una curiosidad por parte de los alumnos por saber quién es ese personaje que se les ha metido en la realidad escolar, que es este Andresito, del que no teníamos casi ninguna referencia anterior. De golpe apareció, irrumpió en la escena. Y que está colgado en la pared. Claro, ¿quién es este ¿Quién es personaje? este? Claro. Hay mucha curiosidad al respecto, inclusive de los propios docentes. Nosotros cuando fuimos a la escuela no nos contaron de Andresito a ninguno de nosotros, Claro. Y tampoco que fuimos hace 200 años a la escuela, fuimos hace un par de años. No nos contaban lo de la guerra, Claro. fuimos a Paraguay y Exactamente. ganamos y volvimos, no nos contaban. Exactamente. Claro. Entonces, bueno, esto que ha tomado el Estado provincial al reconocer a Andresito como prócer provincial y al ordenarle al sistema educativo a que incorpore estos contenidos en sus currículas, ha generado una expectativa. Y además creo que con un punto muy benéfico. Por lo general los próceres suelen ser personajes inalcanzables para el común de la gente. Y de esos, de los bustos que están allí Claro, arriba del caballo, son unos en la plaza. próceres de bronce, inalcanzables, con cualidades perfectas, Sí, ¿no? del caballo blanco. Sin máculas, ni morales, ni errores, ni nada. Y ninguno de nosotros puede sentirse identificado con esa clase de personajes. Claro. Ahora, Andresito es un tipo más parecido a cualquiera de nosotros, porque es un guaraní que surgió en medio de la nada, no sabemos muy bien cómo fue su vida, sin embargo irrumpe en un momento en la historia liderando esta provincia. Y además algo que a mí me parece que es lo más atractivo que tiene, que es que Andresito es un gran derrotado de la historia. Andresito perdió la guerra, digamos. Entonces, en una sociedad en la que solo el éxito parece ser lo importante, por más que el éxito lo alcancen unos pocos y todos los demás seamos derrotados. Pero todo el mundo busca el éxito. Digamos. Todo el mundo busca el éxito, pero pocos lo alcanzan. Y yo creo que Andresito nos da un mensaje de que lo importante no es alcanzar el éxito, sino lo importante es tener claro por qué peleamos, ¿no? O por qué hacemos lo que queremos hacer. Después, si somos el futbolista más destacado, o el escritor más destacado, o el conductor del programa de televisión el más destacado, es una coyuntura. Lo importante es que lo que lo hagamos con convicción, con coherencia, y teniendo claro cuáles son los objetivos. Seguramente el reconocimiento va a llegar en algún momento. A Andresito le costó 200 años. Entonces, esta característica de Andresito nos lo acerca a nosotros. Y no quiero salirme del tema de Andresito porque hay un desconocimiento o quizá una duda respecto a su muerte. ¿Cómo podemos hacer para conocer la verdad sobre esa cuestión de que él fue caminando hasta Río de Janeiro, que fue llevado esposado, engrillado? ¿Es cierto, no es cierto? ¿Hay registros, no hay registros? Sí, hay registros de él, de todo lo que es su calvario, digamos, desde que lo capturan en junio de 1819 sobre la costa del río Uruguay. Y que lo llevan caminando de allí a Río de De allí Janeiro. primero a Porto Alegre, en Porto Alegre los reúnen a todos los prisioneros artiguistas, de allí a Río de Janeiro.
Y en Río de Janeiro sabemos varios de los pasos que él pasó por dos cárceles en Río de Janeiro, Isla del Aje y la das Cobras. En un momento fue liberado. Se pensó durante mucho tiempo que Andresito había sido liberado y que había quedado en libertad. Después, gracias a los trabajos del maestro Machón, que falleció hace un par de años, descubrimos que en realidad se había sido liberado, pero que terminó otra vez prisionero en una riña que tuvo en un bar con unos marinos ingleses, y que, digamos, el último documento que tenemos sobre Andresito es que hubo un nuevo pedido para que sea liberado este prisionero. Y hasta ahí sabemos. Y bueno, esto de hablar de Andresito, de empezar a conocerlo también, nos genera la expectativa de que las nuevas generaciones, y esto volvemos a lo de la escuela, los chicos que hoy están haciendo la escuela son chicos que van a salir mucho mejor preparados sobre la historia de Misiones de lo que salimos nosotros de la escuela. Entonces seguramente entre esos chicos están los historiadores que en el futuro van a encontrar los documentos que nos permitan ir completando esos vacíos que tenemos sobre el pasado de nuestro prócer. ¿Ves gente que pueda en los últimos años, quizá en los últimos 50 años en la historia argentina, que puedan llegar a tener un reconocimiento de semejante categoría? Sí, es difícil prever esas cuestiones, porque la historia siempre ha sido, y lo sigue siendo, un gran campo de batalla, como solemos decir los historiadores, y hay una lucha permanente por apropiarse de los relatos históricos. De hecho, Andresito hoy es considerado prócer, pero durante 200 años fue ninguneado por la historiografía liberal, mitrista, y el trabajo de recuperar su historia tiene que ver con un esfuerzo que hacemos los misioneros por reivindicar su historia, que por suerte ahora empieza a nacionalizarse ese reconocimiento, o se han nacionalizado en los últimos tiempos. Yo creo que la historia argentina siempre ha tenido personajes trascendentales para nuestra historia, y en los últimos 50 años no es muy distinto. A mí me parece que en lo que es la historia política argentina de los últimos 30 años, madres y abuelas de Plaza de Mayo han marcado y han dejado una huella que es indeleble, y que por los siglos de los siglos, mientras haya historia argentina, van a ser, creo que, las grandes protagonistas del fin del siglo XX en la Argentina, por el legado que han dejado y por el significado que tienen los derechos humanos para todos los argentinos. Creo que eso se ha confirmado mucho con las recientes movilizaciones frente al repudio por el fallo de la Corte Suprema. Me parece que ahí hay un mensaje muy fuerte, y ese mensaje tan fuerte tiene que ver por ahí no con las personalidades, ni de Eve de Bonafini ni Estela de Carlotto, que son un poco las caras visibles, sino con el significado colectivo que tiene eso, lo cual también creo que le agrega un dato muy enriquecedor, ¿no? a esta cuestión de abuelas y madres de Plaza de Mayo como grandes protagonistas de la historia reciente de la Argentina.